Antonio Olivares por Conadecus. Gracias, su señoría, excelentísima. Comparezco en representación de Conadecus solicitando el rechazo con costas del recurso que ha sido promovido en estos autos por UOM. Conadecus es parte de la presente causa por diversos motivos. Existe desde luego un interés público, decisiones que repercuten directamente en los consumidores, ya sea permitiendo una mayor competencia en el caso que se confirme la resolución del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la que aclaró el resuelvo segundo y con ello beneficiando a los consumidores en precio, alcance y avance tecnológico, o bien perjudicándolos si se acoge la reclamación que ha sido deducida por WOM y se impone a la Subtel la obligación de realizar un concurso público para modificar algunos atributos técnicos de concesiones preexistentes que ya han sido otorgados previamente por concurso público, en un mercado que ya existió, desde luego, competencia por la cancha. Y es que la resolución o la situación más bien es clara. El procedimiento que culminó con la resolución 62 del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tenía mucho sentido, ya que aún no existía competencia en servicios de telefonía móvil 5G, pues recién se iba a implementar este servicio. Y podían existir, como ya se ha señalado bastante aquí en estos autos, ventajas competitivas de primer jugador para quienes tenían espectro en la banda 3.5. Había que implementar redes 5G y, si se quiere hacer una comparación, un símil, desarrollar nuevas carreteras, y había empresas que ya contaban con una franja fiscal a la que solo había que renovar su pavimento. Si estos incumbentes, que ya tenían este espectro radioeléctrico, competían con nuevos entrantes que aún no lo tenían, que no disponían de una franja fiscal, se iban a generar desventajas competitivas que eran evidentes, ¿no? Es lo que se denomina, o lo que hemos llamado aquí, la ventaja de primer jugador. Pero no cabe duda que luego de los efectos positivos que la resolución 62 del Honorable Tribunal tuvo sobre los concursos públicos 5G, esta situación ya no se presenta. En efecto, luego de esta resolución se llevaron a cabo los concursos públicos de 5G y se lo adjudicaron los que ya sabemos: WOM, Movistar y Entel. Empezaron a desarrollar su infraestructura y hoy ofrecen servicios 5G sin ningún problema, ¿no? Cuentan con estas respectivas carreteras, diríamos, pavimentadas y con tránsito que les generan ingresos. No se dio entonces lo que se preveía y lo que se quería evitar efectivamente con esa consulta, que tuviera lugar las ventajas de primer jugador para quienes ya tenían espectro radioeléctrico, como era en ese caso Claro. ¿Qué señala aquel resuelvo segundo de la resolución 62 que tanta controversia causa? Primero, que las dos resoluciones que Subtel sometió a consulta, perdón, que Telefónica sometió a consulta, dictadas por Subtel, no afectan la libre competencia. Y segundo, que no la afectan en tanto se interprete que la Subtel no puede eximir a los concesionarios previos de dicha banda de participar en un futuro concurso público de telecomunicaciones, específicamente sobre 5G. Modificó el sentido y alcance de ese resuelvo la resolución reclamada por WOM, en que el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia señaló que, habiendo perdido vigencia las resoluciones consultadas, dicho resuelvo ya no restringe la facultad de Subtel de modificar concesiones vigentes en la medida que su normativa así lo permite. Pues bien, su señoría excelentísima, en los próximos minutos intentaré presentar los argumentos que, a juicio de Conadecus, de mi representada, fundamentan que no se modificó ni el sentido ni el alcance de la resolución 62, sino que la resolución reclamada se ajusta plenamente a esa resolución 62 y se encuentra además conforme a las normas de la libre competencia y a sentencias previas dictadas por esta excelentísima Corte Suprema. Es importante señalar que el resuelvo segundo de la resolución 62 se cumplió a cabalidad, dado que tanto Entel como Claro, que disponían de espectro previo en la banda 3.5, no fueron eximidas y pudieron participar en el concurso, y más bien debieron participar en el concurso del año 2020 en igualdad de condiciones que los incumbentes, que los entrantes. Más aún, Entel se adjudicó espectro nuevo y tuvo que desprenderse de parte de ese espectro por los límites que ya sabemos que se han fijado previamente por esta excelentísima Corte Suprema. Trataré entonces de demostrar que la interpretación del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el resuelvo segundo, es el más plausible, ¿no? Pues es la manera correcta y rápida de obtener más competencia en telecomunicaciones y de lograr
un uso eficiente del espectro radioeléctrico y, por supuesto, de cumplir lo que su señoría excelentísima ya dictaminó en la causa ROL 181 del año 2020, que fijó los límites de tenencia del espectro y en la cual dispuso que se requiere un cuarto operador móvil creíble en prestación de servicios 5G. Como primer aspecto esencial, Webb sostiene que la única interpretación posible del resuelvo segundo de la resolución es que se requiere un concurso público para diseñar servicios móviles a las actuales concesiones de telefonía local inalámbrica. ¿Es eso así? Desde luego que no es la única interpretación posible y por eso estamos aquí en estos estrados discutiendo esta materia. La resolución 62 fue emitida en un contexto en el que se encontraba pendiente y próximo a realizar por Subtel el concurso público para adjudicar las primeras concesiones móviles de tecnología 5G en esta banda, y lo que en definitiva permitió que WOM, Entel y Movistar se lo adjudicaran, pero sin alterar las concesiones previas existentes en esta misma banda que ya tenían Entel, Claro, Telefónica del Sur y BTR. Eso se mantuvo intacto. Esas concesiones existen y hoy en día les pertenecen o están atribuidas a estas empresas. La resolución tenía como principal fundamento evitar estas ventajas de primer jugador, puesto que en dichas frecuencias ya existían, ¿no?, estos incumbentes con espectro radioeléctrico otorgado. El concurso público 5G fue efectuado a fines del 2020 y resultaron Entel, Movistar y WOM como adjudicatarios, y por lo tanto podríamos decir que la resolución 62 del Honorable Tribunal de Libre Competencia surtió pleno efecto. Los concesionarios previos de la banda no fueron eximidos ni pudieron adelantarse en el despliegue de las redes 5G. Tuvieron que hacerlo en igualdad de condiciones participando en este concurso. De ahí que la pregunta relevante sea si el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia limitó de manera permanente la facultad que tiene la Subtel de modificar los elementos no esenciales de las concesiones de telecomunicaciones de acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Telecomunicaciones. Y la verdad sea dicha, sus señorías excelentísimas, una limitación de carácter permanente a las facultades de la Subtel nunca ha sido sometida a regulación o sentencia del Honorable Tribunal de la Libre Competencia ni de esta excelentísima Corte Suprema, que por lo demás es una materia que está regulada en su propia ley. Había que desplegar nuevas carreteras con las más modernas tecnologías de pavimentación, y WOM, Entel y Movistar lo hicieron luego de adjudicarse el concurso 5G. ¿Puede entonces ahora la Subtel permitir que los concesionarios que explotaban estas carreteras antiguas también puedan repavimentar y competir en igualdad de condiciones con los otros? Por supuesto que sí, porque la concesión sobre la ruta ya existe, ya tienen la concesión sobre el espectro radioeléctrico en la banda 3.5 y solo se va a agregar una tecnología diferente, no solamente vamos a cambiar un atributo no esencial, como también lo explicaré más adelante. De acuerdo, la concesión que tiene Claro sobre el espectro, sobre la banda 3.5, de acuerdo con el artículo 3, es un servicio público de telecomunicaciones y en eso no hay que perderse, ¿no? Ese es el servicio público inmodificable concesionado. Existe un servicio público de telecomunicaciones y sus atributos móvil, su atributo de telefonía local inalámbrica, fija o móvil, es una situación distinta dentro del servicio público. ¿Pueden modificarse las prestaciones dentro de esta concesión de servicio público como se debía agregar la telefonía local inalámbrica? Se puede, porque seguimos situándonos dentro del servicio público de telecomunicaciones. El artículo 14 de la Ley General de Telecomunicaciones señala que, salvo el tipo de servicio o el plazo de una concesión, que se denominan elementos de la esencia, todos los demás elementos de una concesión, como por ejemplo su titular, la zona del servicio o las características técnicas de las instalaciones, son modificables. En ninguna parte la ley dispone que haya que llamar a un nuevo concurso público para aprobar ese tipo de modificaciones. Esto se puede hacer por un decreto supremo o se puede hacer por una resolución exenta de la misma Subtel. Al declarar el artículo 14 que el tipo de servicio es inmodificable, lo que la ley sí prohíbe es que, por ejemplo, una concesión de radiodifusión sea modificada para convertirla en una concesión de servicio público de telecomunicaciones. En cambio, las concesiones de telefonía local, al igual que las de telefonía móvil o al igual que las de transmisión de datos, comprenden el mismo tipo de servicio. Estamos hablando
del servicio público de telecomunicaciones y por lo tanto son atributos dentro de un servicio público que pueden ser modificados. Pero no se trata, por lo menos para Conadecu, su señoría excelentísima, de que eso sea posible con el único argumento de que la normativa sectorial se lo permita a Subtel, sino que también es una interpretación que surge de las propias sentencias del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pues de esa manera puede ingresar rápidamente al menos un cuarto operador móvil creíble a prestar servicios 5G y con ello aumentar la competencia, disminuir los precios, incorporar mejor tecnología, ampliar la cobertura y en definitiva beneficiar a los consumidores. Ese es el resultado que se tiene con esta interpretación o aclaración que está realizando el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Quisiera recordar que hasta el 2005 en el mercado de telefonía móvil había un razonable nivel de competencia. Existían cuatro operadores relevantes: Belsau, Claro, Entel y Movistar. Pero en ese entonces Movistar adquirió las redes y concesiones de Belsau y pese a las medidas de mitigación que fueron impuestas por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en aquella época, el nivel de competencia se redujo notoriamente con un evidente perjuicio para los consumidores que ya todos saben. Por suerte, ¿no? El 2015 ingresó WOM al mercado, tuvimos un cuarto operador en servicios móviles y por lo tanto se mejoró la libre competencia, beneficiando con ello a los consumidores. Ese es precisamente el interés público que se encuentra detrás del recurso de aclaración, rectificación, enmienda que interpuso Subtel. Las redes de 5G de Entel, Movistar y WOM se encuentran plenamente operativas y suman ya más de 3 millones de clientes. Lo que además, desde luego, es un beneficio para los consumidores. Hoy día hay 3 millones de clientes que pueden optar a servicios 5G, pero esto es también una desventaja competitiva para Claro, quien ingresando o cambiando su servicio a prestar un servicio móvil, desde luego se va a encontrar con una competencia que ya existe o con un desarrollo de redes que ya existe por estos actores. Acoger la tesis de WOM es imponer condiciones permanentes a la Subtel que además no han sido resueltas con anterioridad. Por lo demás, su señoría excelentísima lo recordará mucho mejor que esta parte. Discusiones de esta índole ya se han presentado. Existe, por ejemplo, un caso bastante similar en que, curiosamente, Nextel, la antecesora legal de WOM, solicitó la modificación administrativa a la Subtel de su concesión de servicio público de repetidora comunitaria para agregar el servicio móvil de radiocomunicaciones especializado. Nuevamente, situándonos dentro de un servicio público, pidieron la sustitución de uno de sus atributos. Ahí la controversia fue similar a la actual, ya que en esa época se contó con la oposición, por supuesto, de los operadores telefónicos móviles de la época, que exigían lo mismo que WOM hoy exige a Subtel, que se llamara un concurso público para hacer esa modificación. En sentencia de 14 de junio de 2006, su señoría excelentísima, en la causa ROL 13.346 del 2006, resolvió que la norma general aplicable era el artículo 12 de la Ley General de Telecomunicaciones, que dispone que las concesiones se otorgan sin limitaciones, y como se aprovechaban las mismas frecuencias, que es lo mismo que ocurre ahora, que ya disponía Nextel en ese momento, Subtel podía autorizar la modificación por la vía administrativa, que es exactamente lo que estamos discutiendo ahora. Otro argumento, su señoría excelentísima, que se debe considerar para una resolución adecuada de este conflicto es la convergencia tecnológica. También se refirió a ella Subtel, un concepto clave para poder dirimir este asunto. La convergencia tecnológica es una característica de las redes digitales modernas que permite que una misma red sea capaz de proveer tantos servicios que son distintos pero de forma simultánea. Servicios móviles, servicios fijos por un mismo operador. La convergencia tecnológica ha pasado a ser un principio, diríamos, ¿no?, de la libre competencia, que ha sido considerado también por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por ejemplo, en su informe 2 del año 2009, en el que autorizó la libertad telefónica en telefonía local. Ya en aquel entonces, el 2009, el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sostuvo que el avance tecnológico, y solamente voy a leer una línea, permite un servicio de telefonía fija, pero con la posibilidad de movilidad dentro de una determinada área geográfica. Es decir, reconoció que la telefonía local
era un servicio que empezaba a ser indistintamente fijo o móvil. Había convergencia tecnológica y ya no estábamos hablando de servicios que se prestaban de forma diferente. En el mismo sentido, Subtel lo ha expuesto en su cuenta pública, eliminar las asimetrías de los servicios móviles y fijos y de manera de propender a una lógica convergente es uno de los objetivos de las telecomunicaciones. Un caso más me permito recordar, ¿no? El caso de Telefónica del Sur. El año 2004 modificó su red de telefonía local para agregar una red de telefonía móvil que operaba en la banda 1.9 y que cubría una amplia zona entre Concepción y Coyhaique, lo que fue también autorizado por la Subtel con una mera resolución exenta. Es decir, esta situación ya se ha presentado, ya se ha discutido, ya ha tenido lugar y así ya también lo ha resuelto con anterioridad la Subtel sin causar problemas. La propia norma técnica, de hecho, de la telefonía local inalámbrica de la banda 3.5, que data de 1999, reconoce que los terminales de los usuarios también pueden ser móviles. Es evidente entonces que Subtel siempre ha contado con las facultades para modificar concesiones de telefonía local inalámbrica por la vía administrativa, porque así se lo permite su normativa sectorial. Finalmente, otro de los argumentos que WOM señala para oponerse a la modificación de una concesión de telefonía local inalámbrica es que, claro, ¿no? En el caso que se aceptara, ¿no?, su modificación y se acogiera este recurso, quedaría eximida de pagar lo que pagaron los operadores que se adjudicaron el concurso público 5G, lo que le daría desde luego una ventaja competitiva indebida. Entendemos que la Subtel, si está por imponer obligaciones equivalentes, claro, y así además lo expuso el apoderado de Subtel, pero es importante tener presente que si se acepta este argumento de WOM, se dificultarían enormemente los concursos públicos del futuro, porque habría que exigir que sean adjudicados mediante la mejor oferta económica, que no es lo que prima la Ley General de Telecomunicaciones, sino que lo que prima es la mejor evaluación técnica, y solamente ante un empate de evaluación técnica debemos pasar al aspecto económico. Por lo tanto, mi representada estima que la respuesta del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a Subtel, ¿no?, acoger su recurso y que se contiene en la resolución de 6 de enero de 2023, fortalece la libre competencia en el sector, se ajusta a la regulación vigente y además está en sintonía con la resolución 62 sin modificar en caso alguno lo resuelto en esa sentencia. Finalmente, y para sí o sí ir cerrando, mi representada quisiera traer a colación el literal C de las medidas complementarias dispuestas por su señoría excelentísima la sentencia que ya he citado, 181 del año 2020, sobre nuevos límites de espectro que dispone que antes de un concurso para adjudicar concesiones para un nuevo servicio, Subtel deberá analizar si los operadores incumbentes pueden razonablemente ofrecerlo en las frecuencias preexistentes y, de ser así, deberá privilegiar la adjudicación a operadores entrantes u a operadores de menor tamaño, porque los otros ya pueden ofrecerlo en sus bandas que ya tienen adjudicadas. Siendo evidente que Entel, Movistar y WOM, los operadores incumbentes de la banda 3.5, pueden razonablemente seguir ofreciendo servicios 5G con las frecuencias que ya disponen, mi representada viene a solicitar que, en el improbable evento que su señoría acogiera la tesis de WOM, se ordene a la Subtel efectuar un nuevo concurso 5G en la misma banda 3.5 a la mayor brevedad posible, pero desde luego inhabilitando la participación de los tres incumbentes quienes ya pueden prestar estos servicios en las bandas que ya tienen adjudicadas por el concurso público que ya se realizó. Si la vía administrativa se cierra, ese sería el único camino para que el país pueda contar pronto con un operador móvil de 5G creíble en esta materia. Por lo tanto, a su señoría excelentísima, respetuosamente pido se sirva a rechazar el recurso de reclamación interpuesto por WOM con espesa condena en costas.